Buenas noches. Los datos del paro del mes de enero que hemos conocido en estos últimos días nos vuelven a llevar a un escenario de aumento de la preocupación. No vemos por ningún lado la recuperación económica de la que hace gala el Partido Popular, tanto Rajoy desde la Moncloa como Ángeles Muñoz desde el Ayuntamiento. Es más, ha crecido, como sabemos, el desempleo en toda España, pero también en Marbella. Especialmente duro ha sido conocer el dato de un incremento de más de 500 personas de nuevos parados en este último mes en nuestra ciudad, y ya vamos por más de 18.000 demandantes de empleo en Marbella y San Pedro de Alcántara. La cifra es clara: la estacionalidad sigue haciendo estragos, la falta de alternativa y de política de empleo eficaces, además de, cómo no, esa injusticia de legislación laboral que se impulsó por parte del Partido Popular. La reforma laboral que iba a acabar con el empleo lo que está haciendo es ahondándolo aún más. Solamente desde agosto, el final de la temporada turística, hasta ahora, enero, estamos hablando de más de 3.100 nuevos parados en nuestra ciudad. Por tanto, un panorama complejo del que desde luego no nos alegramos por el hecho de que algunos piensen que desde la oposición queremos que todo vaya mal y cuanto peor vaya, mejor. Falso. Lo que querríamos es que hubiese empleo y empleo con derechos, de calidad. Y además, claramente para eso tenemos propuestas, que es lo que desde Izquierda Unida nunca falta junto a la protesta. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la alcaldesa, que también desde Marbella, desde el Ayuntamiento, se puede paliar esta situación, esta sangría del desempleo, auténtico situación de emergencia social que vivimos. Y para poder hablar de este y otros temas contamos hoy con Victoria Morales. Muy buenas, Victoria. Buenas noches, Miguel. El desempleo va a más, lamentablemente. Sí, lamentablemente, lo quiera mirar la alcaldesa por donde lo quiera mirar, no deja de ser un drama que seamos y haya en Marbella y San Pedro más de 18.000 desempleados. Con el agravante que además uno de cada dos no percibe ya ningún tipo de prestación. Con lo cual no solamente es el drama del desempleo, sino que eso de la mitad de esos desempleados no perciben ningún tipo de prestación. Fíjate tú la situación familiar de emergencia en la que viven esas familias, y lo que venimos reivindicando siempre, que es una situación de emergencia social y hay que hacer propuestas reales para la creación de empleo. Y cuando se habla de subsidios, que recientemente el Partido Popular, Mariano Rajoy, pues alardea de ese nuevo subsidio para paliar, pues resulta que tiene condiciones leoninas. Los subsidios a los que puede acceder la gente tienen unos requisitos que son prácticamente inconseguibles, con lo cual lanzan un globo sonda, realmente un proyecto en el que los desempleados y los que peor lo están pasando crean esa ilusión de poder acceder a ese tipo de subsidio, y sin embargo vemos que es todo lo contrario, pues que tienen que pasar, por ejemplo, 6 meses sin cobrar ningún tipo de prestación para poder acceder a ese subsidio de 426 euros, y ese tipo de condiciones que no solucionan ni solventan realmente la emergencia social. Que efectivamente existen propuestas, como siempre hemos dicho, y como motor que es aquí el turismo, se necesita de una gran inversión para evitar esa estacionalidad, porque culpa muchas veces de esas caídas del desempleo es la estacionalidad que vivimos en la hostelería en Marbella, y que eso hace que muchos desempleados ahora pues solamente trabajen durante 6 meses al año por la apertura de los hoteles. Es decir, hay que promover desde todas las instituciones inversiones reales que vayan a esa creación de ese plan de choque contra la estacionalidad, porque Marbella, como patrimonio turístico y climático lo tenemos, abrir la capacidad cultural, abrir todos los campos para que realmente paliemos esa estacionalidad, porque Marbella se puede disfrutar durante todo el año, y así de esa forma crear un empleo no solamente estable, sino digno y con unas condiciones dignas para todos los trabajadores de Marbella.
Fundamental para eso tener un modelo claro de ciudad y de tener pues un proyecto estratégico que lamentablemente no hay en Marbella, donde vemos que se va más al impulso, a favorecer en cualquier caso determinadas iniciativas particulares antes que pensar una ciudad y bueno, orientarla en todo, en el desarrollo urbanístico, pero también en el desarrollo económico, donde hace falta potenciar, como dice, el turismo, y esas medidas son necesarias. También buscar otros lugares, otros dentro del mercado productivo, que en Marbella tiene potencial para otras cuestiones, como puede ser las nuevas tecnologías o la energía renovable, que tenemos muchos valores ambientales también, que podemos potenciar luego dentro del turismo, el ecoturismo, el turismo patrimonial, cultural. Hemos hablado en muchas ocasiones, y se podría también apoyar a las pymes realmente con iniciativas no de cara a la galería, sino de realmente apoyar con cambio de política. Estamos hablando y lo decíamos desde Izquierda Unida, la necesidad de que haya un impuesto a la grande superficie. Se niega el Partido Popular. Eso es hacer política y no hacerse fotografías con representantes de determinados colectivos de pymes. No basta con eso, basta con cambiar las políticas, basta con planificar la ciudad tendiendo precisamente a fomentar que los centros históricos, los centros urbanos, los barrios, pues sean lugares donde puedan darse la mayor facilidad posible para hacer las compras, no al final, como hemos visto, que nos llevan a la zona pues de la Cañada y de las grandes superficies que hay en Marbella. Y todo esto es un plan que se ha ido diseñando. Hemos ido a ese tipo de ciudad, y lo que habrá que ir es a otro tipo de ciudad, mucho más social, también desde el punto de vista del empleo. Por tanto, lo que vemos es que no solamente ha subido el desempleo, el número de parados, sino que es que hay otra situación también que nos preocupa mucho, y es la pérdida de población que ha sufrido este municipio. Un municipio precisamente próspero, lo que se denota en que va aumentando en población. Son muchos los que ante las oportunidades vienen a esas ciudades más pujantes. Pues en el caso de Marbella hemos crecido mucho en los últimos años. Ahora vemos como en los últimos años son más de 3.300 personas las que se han ido. Es decir, que incluso ese dato que de forma engañosa da Ángeles Muñoz y el Partido Popular, de que tenemos 651 desempleados menos que en enero de 2014, es falso. Tan falso como que de esos hay 651 empleados menos desde el año pasado, pero es que hay 3.300 vecinos menos también. Por tanto, el número todavía es superior. Vamos perdiendo en población, y esto hace hasta que jóvenes de Marbella, ha aumentado también el número de jóvenes de Marbella, o de personas de Marbella que han ido a otros países, que están en el extranjero viviendo en estos momentos, y es precisamente porque no escapamos de la situación de la crisis económica, de la precariedad laboral. En Marbella también tenemos, de hecho, las mismas políticas, la de Ángeles Muñoz y la de Rajoy son las mismas, las del Partido Popular. Sí, claro. No podemos perder de vista que, como tú bien has dicho, realmente necesitamos no solamente potenciar el turismo, que es necesario, y nosotros siempre apostamos por ese cambio de modelo productivo, porque no nos podemos ver inmersos en otra nueva burbuja, que en este caso, en vez de ser la inmobiliaria, sea la burbuja turística, y que exista un crecimiento y luego un decrecimiento muy grande, y resulte que sea una catástrofe, como en su caso para el empleo, como en su caso fue la burbuja inmobiliaria. De ahí fundamental un cambio de modelo, y un cambio de modelo productivo, potenciando la creación de nuevas empresas vinculadas a la tecnología y a las energías renovables, por supuesto. Vinculado a eso, fíjate tú la cantidad de jóvenes que tenemos preparados, que muchos de ellos son los que ahora no aparecen en el padrón municipal. Jóvenes que han hecho uso de nuestras universidades públicas, que se han formado, que están muy bien formados, y sin embargo no tienen cabida en Marbella y en San Pedro, no pueden desarrollar sus carreras y se ven obligados a emigrar para poder trabajar. También es otro drama, porque al final la pérdida de vecinos y vecinas, y muchos de ellos jóvenes, pues hacen que perdamos esa calidad que realmente esos jóvenes que se han formado aquí y están muy bien formados, en vez de tener la posibilidad de trabajar aquí y realmente incluso crear sus propias empresas, hacerse autónomos, pues con esos estudios y formación, poder hacer crecer ese músculo productivo,
pues vemos que al final pues se van fuera y vemos que existe una caída en el padrón municipal, con lo cual no es un dato bueno, que sumado al desempleo pues vemos el engaño y la incoherencia cuando cruzamos los datos del desempleo. Claro. Sí, es un dato muy malo. Por lo económico, por supuesto, lo es que se vayan estas personas jóvenes, formadas, gente de Marbella, pero también en lo social, porque se está hablando de una generación que va a estar por fuera de nuestra ciudad y que por tanto se rompe ese equilibrio normal de la ciudad en el que todos aportamos y tiene que haber una mezcla de lo que cada generación puede aportar, y aquí pues lamentablemente está truncada esta por las políticas que vienen en consecuencia de la burbuja inmobiliaria, de cuando todo iba fantástico, según decían, ¿no? Nosotros ya entonces alertábamos, ¿no? Lo que ocurre es que quizás no nos escuchaban entonces tanto. Nosotros no hemos movido nuestro discurso en ese sentido, pero sí vemos que el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Y también ahí confiamos y sabemos, somos conscientes de ello, y que la gente también está viendo que lo que está de Izquierda Unida defendiendo, que es el interés de la mayoría social, que es los derechos laborales, que es la defensa de los servicios públicos, porque detrás de eso vienen los derechos que tenemos que estar garantizados frente a las privatizaciones, a los negocios y las privatizaciones que al final llevan a la corrupción, en definitiva. Pues vamos a ir cambiando poco a poco con la gente esta situación. Tenemos que ser, desde luego, optimistas en todo momento. Y no solo la situación económica y social es preocupante en Marbella, también un indicador clave es la situación democrática que tenemos en esta ciudad. Después de todo los años del gilismo, en el que hablábamos de un gobierno totalitario, bueno, vemos que ahora no ha mejorado en mucho lo que es, por ejemplo, la gestión del ayuntamiento. La transparencia brilla por su ausencia. Ahí están los datos de Transparencia Internacional, que lo pone a la cola, el 102 de 110 municipios, pero otra es la democracia y el funcionamiento plural en el Pleno. El Pleno está siendo ahora mismo controlado por el Partido Popular, y no ya porque tenga mayoría, sino porque ejerce una tiranía directamente en el Pleno, impide el debate, no ya que las votaciones la gane, que si ha sacado más votos pues es normal que la gane, sino impide el debate, y esto nos ha llevado a tener que solicitar un pleno extraordinario con 4 propuestas que va a presentar Izquierda Unida, con elementos importantes para esta ciudad, cuyo debate roba directamente, hurta a la ciudadanía Ángeles Muñoz en los últimos meses. Ahora vamos a poder repescarlo y a debatirlo en este mes de febrero. Sí, claro, no son más que propuestas que llevamos haciendo e intentando llevar a pleno y que se debata en pleno desde hace mucho tiempo. Es decir, no es algo que sea ahora porque queremos, no, es porque con la forma de funcionamiento que ellos hablan de democracia y de transparencia, nosotros hablamos de todo lo contrario. Realmente es no dejar que lleguen las propuestas al Pleno para que la ciudadanía no conozca las posiciones políticas de los partidos de la oposición, incluso parezca que no llevamos propuestas al Pleno. Es todo lo contrario, son vetadas antes de que lleguen al Pleno, con lo cual no se puede ni siquiera exponer a los ciudadanos. De ahí el impulso de solicitar un pleno extraordinario en el que llevaremos 4 propuestas, de tal forma que no puedan ser vetadas esas propuestas antes y que por lo menos la ciudadanía conozca las propuestas que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Además, propuestas fundamentales, porque son propuestas en materia de empleo del que hemos estado hablando antes. Estamos hablando de propuestas fundamentales como es ver y hacer un diagnóstico que creemos fundamental sobre la situación socioeconómica de San Pedro de Alcántara, que es necesario abordar ese diagnóstico para ver qué capacidad puede tener San Pedro económico y socialmente para darle esa autonomía que quizás necesite. Tenemos que buscar ese apoyo y exponerlo en el Pleno para que esperemos conseguir el apoyo de todos los grupos políticos para poder hacer ese estudio y debatir propuestas reales. Como las lindes, bueno, pues porque ya sabemos todo el trapicheo que se ha venido trayendo con todos los tipos de documentación, ninguneando a la gente que se organiza y se moviliza porque no entiende la situación que se está viviendo respecto al cambio del INDES que se está ejerciendo. Pues todos esos proyectos que creemos que son interesantes, que la ciudadanía debe saber nuestra postura y que se puedan debatir en pleno, que se supone que es el sitio donde se ejerce la democracia, y aquí en el ayuntamiento nuestro
pues falta y carece totalmente de democracia, como llevamos viendo mucho tiempo. Claro, porque la democracia al final es que todo el mundo, que esté en todos los puntos de vista representados y que se pueda hacer estos debates. Pero claro, el equipo de gobierno, la alcaldesa, teme algunos debates, quiere huir de ellos, ¿no? Como es el caso de las Lindes, donde sabemos que hay una situación de pérdida de término municipal, de territorio del municipio de Marbella en su conjunto, en el que además hay unas propiedades particulares de la alcaldesa que vienen a beneficiarse en una bajada de impuestos al estar en Benaví, en una situación urbanística que pasaría a ser regular, en Marbella sería ilegal, por tanto son situaciones muy graves que afectan a la alcaldesa y a otras personas en el municipio, pero que sobre todo lo que nos afecta es a la mayoría, que estamos viendo cómo se nos quieren quitar 170.000 metros cuadrados de nuestro término municipal. Por tanto, ese tema hay que discutirlo y lo queremos hacer desde el punto de vista de que Marbella no pierda nada, no pierda ni un metro, ni haya tampoco ninguna pérdida económica, social, cultural, incluso porque hay un yacimiento arqueológico de gran valor también allí en Cerro Colorado. Y esto no ha permitido hasta ahora a la alcaldesa que vaya a pleno, pero gracias a esta fórmula del pleno extraordinario, que la ley lo asiste, menos mal que hay algunas garantías legales todavía, tendrá que debatirse las dos propuestas que has dicho y una cuarta propuesta en relación a un plan para la transparencia y contra la corrupción en Marbella. Hemos dicho antes que está a la cola por Transparencia Internacional, pero es que el concejal de urbanismo también está yendo una semana así y al mes siguiente también a declarar a los juzgados por un caso en el que está ahí, prevaricación, cohecho, delitos contra el territorio. Estamos hablando de Marbella, donde el urbanismo fue el caldo de cultivo para que entrara una corrupción, que llegara a que la mafia controlara el ayuntamiento y fuese disuelto por el Consejo de Ministros, el único de España en toda la historia democrática. Y otra vez, el concejal de urbanismo en los juzgados. Esto merece que se hable de planes anticorrupción, merece que se hable de transparencia. Lo han ido impidiendo, pero no vamos a privar a los ciudadanos de que se pueda discutir y que vean que hay propuestas y que hay luz también, allí donde lo que con el Partido Popular es oscuridad, y eso es lo que queremos brindar a los ciudadanos con ese pleno, que esperemos se celebre cuanto antes. Puede ser convocado en cualquier momento, porque la alcaldesa tiene esa potestad dentro de los días del plazo y si no el secretario ya tendrá que hacerlo formalmente. Por tanto, ahí confiamos en que ese pleno sí que se va a celebrar y sea interesante no para aumentar la crispación, sino sí queremos enriquecer el debate social y que la gente pues conozca todos los puntos de vista y se dé explicaciones de cosas que son muy importantes, como queremos también explicaciones para un asunto que atañe a San Pedro directamente, que atañe a todos los ciudadanos, pero especialmente a 2 colegios y a numerosas viviendas, y es la ampliación del cementerio con un elemento que parecía que al principio, según el Partido Popular, no estaba, luego han sacado un documento para eliminarlo y ahora vemos que realmente sigue estando ahí. Bueno, vamos a explicarlo, es el crematorio, el horno crematorio a la puerta de 2 colegios en San Pedro de Alcántara. Sí, algo que en su momento recordamos, que además lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, en verano saltó en el mes de agosto esa aprobación de ese proyecto y al enterarnos tanto colectivos vecinales como las AMPAs hicieron alegaciones y nosotros como grupo municipal exactamente igual, y al que nos dijeron que el equipo del gobierno del Partido Popular nos dijo una y otra vez que creábamos alarmismo y que ahí no iba un crematorio, cuando realmente a pesar de no haber contestado a las alegaciones de los vecinos ni a nosotros, vemos que ahora sale una modificación de ese proyecto donde realmente también vuelve a crear sus dudas, porque lo único que no aparece es la sala de los hornos. El resto está todo exactamente igual, con lo cual seguimos desconfiando totalmente de ese proyecto, porque que no aparezca en el dibujo los 2 hornos crematorios que iban, pero sigue existiendo toda la canalización correspondiente, las salidas de las chimeneas, más los depósitos para 20.000 litros de gasoil que irían al lado del instituto. Todo eso da cuentas de que realmente lo que han hecho ha sido que desaparezca el dibujo, pero no deja cerrado la posibilidad de aquí a un futuro simplemente tienen que habilitar esa habitación que ahora la han creado como almacén, con lo cual seguimos teniendo nuestras dudas respecto al proyecto, seguimos diciendo que no es lo correcto, que San Pedro no necesita, como hemos dicho siempre. Nuestra propuesta ha sido que San Pedro, teniendo 40.000 habitantes, necesita realmente un nuevo tanatorio,
con su crematorio pertinente, por supuesto, no nos negamos a un crematorio y un tanatorio que tenga todos los servicios necesarios para que las familias que velan a sus difuntos tengan todos los servicios disponibles para esos tragos y esos momentos tan difíciles, pues lo pasen de la forma más digna y más cómoda posible. Lo que no puede ser es al lado de dos colegios y además con todas las dudas del proyecto privado, que además nosotros consideramos que debe de ser un servicio que se tiene que prestar público, es un servicio básico que se debe prestar desde la institución, en este caso desde el ayuntamiento, con lo cual no estamos conformes, lo primero, con la concesión a una empresa privada, lo segundo, con este segundo proyecto en el que solamente quita las coletillas del crematorio, pero no desaparece realmente toda la canalización, etcétera, y que no solamente no debe ir ahí, sino que debe ir en otro sitio, que sea un espacio real y que se debata con toda la ciudadanía dónde debe ir, qué servicios tiene que tener y que sea un proyecto de futuro para el futuro de San Pedro. Efectivamente, la verdad es que los planos son claros y se ve como hay un depósito, como bien decía, es decir, toda la conducción hasta esta sala, incluso vemos, y ahí se ve en la planta superior también, cómo hay una salida directamente aquí para la chimenea, ¿no?, de lo que es un horno crematorio. Es decir, está la preinstalación. Lo que hay que esperar un poco, entiendo, desde el punto de vista del Partido Popular, es que pasen los humos ahora electorales, preelectorales, no queremos una polémica, desde luego, en San Pedro de Alcántara, otra más, por la mala gestión del Partido Popular. Vamos a dejar eso preinstalado y engañemos a la ciudadanía otra vez, igual que cuando decíamos en verano que no había horno. Ahora hacemos un proyecto en el que se pone claramente proyecto sin horno, es decir, el horno que no había antes lo quitan ahora, quiere decir que sí lo había, ¿no? Y ahora hay una preinstalación y lo que se esperará es los hechos consumados, cuando intentarán pues que cuando pase un tiempo puedan, pero no van a estar gobernando y lo tendrán difícil, pues hacer ese horno para beneficiar intereses particulares de una empresa que es la concesionaria, en lugar de ponerse, como bien decía, en defensa del interés general. Pero esto lo vemos en muchas otras cuestiones. Estamos viendo cómo, y lo denunciamos hace poco, se le ha puesto hasta puertas al campo, en el caso de Nahuele. Bueno, pues ahora vemos algunos hechos puntuales, aparte de privatizar el campo de forma irregular, como sabemos, y de hecho vamos a ver qué acciones legales emprendemos para que eso se libere, porque es de todo, no de un festival que tendría que ir en septiembre y desalojarlo, según contrato. Estamos hablando de cumplir la ley. Ahora hay una carrera que conocerán muchos vecinos, la subida al auditorio, que ya se cumplen 12 años, y bueno, estos atletas, más de 400 que han participado en estas ediciones, tienen el impedimento ahora mismo de poder celebrar esta prueba hasta el auditorio, porque claro, está ocupado como un trastero de una empresa y además vallado. Por tanto, pedimos también a que de una vez por todas se libere esa valla, y en solidaridad también con la preocupación de personas que nos están preguntando a raíz de nuestra denuncia y de la inminencia de esta carrera, que quieren inscribirse y no ven la información por ningún sitio. Y es que, claro, difícilmente se puede hacer esa carrera si no se libera ese espacio. Y como esto, muchos más asuntos. Hay otro que es que van a dejar preparado, antes de dejar el gobierno, el equipo de Ángeles Muñoz, nada más y nada menos que un contrato de casi 3 millones de euros, 2.800.000 euros, de 2015 a 2019, para algo tan necesario y vital en un momento como el del desempleo que hablábamos y de la crisis económica, como luces para las ferias y las Navidades. Claro, es desde luego llamativo que ahora veamos el desembolso que se prepara y que se quiere aprobar antes de las elecciones para blindar a los que vengamos. Los que vengamos después nos veamos con que hay que hacer sí o sí ese desembolso porque ya está aprobado por el anterior gobierno, un desembolso, como tú dices, ni más ni menos de esa gran cantidad. Pues bueno, como venimos hablando de las necesidades reales que existen en Marbella y en San Pedro con los temas del desempleo, de las personas que no perciben prestación alguna, pues bueno, pues un desembolso que parece abusivo, que no es necesario y que además blinda al equipo de gobierno que viene a posteriori, puesto que tendrá que acatar que la iluminación hasta 2019 estará blindada para una empresa privada y tendremos que abonarle una cantidad pues totalmente desorbitada, con lo cual limita la capacidad de poder hacer otras cosas, es decir, ver propuestas que abaraten el coste, ver si es tan necesario ese desembolso económico por parte del ayuntamiento para la iluminación de ferias y Navidad,
Pero bueno, parece que abonando el terreno para lo que les venga, volvemos a pensar lo mismo. Ellos están preparando y quieren dejar todo preparado para las empresas, en todo caso, pues cercanas serán, porque está claro que hasta 2019 dejan algo cerrado y nos veremos limitados. Y cuando entremos en el gobierno en mayo, está claro que intentaremos ver la posibilidad de revertir y ver qué es lo que es necesario para Marbella y San Pedro, y si eso es tan necesario y si ese tipo de contratos que nos parecen ahora mismo abusivos se pueden revertir. Claro, desde luego estamos hablando de eso, que podía en este año ya, por supuesto, se entiende que se adjudiquen las luces hasta 2015, pero 4 años más es algo tan necesario para dejarlo tan bien atado, esta cuestión, atado y bien atado esto, mientras hay otras cuestiones. Bueno, por ejemplo, hablamos de luces, pues cuántas personas tienen dificultad en estos días de frío más, y otra vez se abre cada vez más esta demanda para poder pagar el recibo de la luz y encender la estufa. Estamos hablando de, será más importante un plan social, el de electricidad, y más urgente que dedicar casi 3 millones de euros a las luces. Ya tenemos aquí las luces de las verbenas del municipio hasta 2019, nada más y nada menos. Esto, desde luego, es una situación más de como la irresponsabilidad del Partido Popular, y, como decía, al final hay una empresa, muy pocas empresas que puedan asumir este tipo de contratos. Están en todos los ayuntamientos, hemos visto que es similar en la costa, los gobernados por el Partido Popular, etcétera, y al final podríamos meter en un sobre cerrado en un nombre de una empresa y posiblemente acertaríamos después. De hecho, quizás lo hagamos, habrá que hacer ese ejercicio. Así que bueno, hasta entonces, Victoria, gracias por compartir estos asuntos. Vemos que hay muchas cuestiones las que poder abordar en Marbella, en San Pedro de Alcántara. Ahora vamos a dejarles también a los telespectadores que quieran informarse más sobre ese proyecto del cementerio de San Pedro de Alcántara, esa ampliación con ese crematorio oculto, con esa obra de espaldas a la ciudadanía, que pone en peligro además pues la calidad educativa, la seguridad incluso de los escolares que van a ver allí ese tanque de 20.000 litros de gasoil, pues pared con pared de esos 2 centros educativos. Con esa rueda de prensa os dejamos, con el propósito de volver la próxima semana con otros asuntos. Buenas noches. Creo que Miguel lo ha explicado perfectamente. Estamos ante un engaño más de la señora alcaldesa del equipo de gobierno del Partido Popular, y hay que ver lo poco que valen las promesas y las palabras del político como Ángeles Muñoz, ¿no? Intentó engañar antes a la ciudadanía. Había un proyecto para la construcción de este crematorio. Cuando la ciudadanía reaccionó, ellos ocultaron ese proyecto y ahora lo vuelven a sacar, donde han borrado el crematorio en sí, pero dejando todas las instalaciones preinstaladas. Por tanto, esto es un nuevo engaño que nosotros vamos a tratar de deshacer a través de las alegaciones. La primera, empezando porque aquí se está encubriendo un negocio sobre la base de la ampliación de un servicio público, y diciendo claramente que la ley mortuoria de Andalucía prohíbe la ampliación de este tipo de tanatorios, solo permite su reforma. Ellos van a tratar de encubrir una ampliación con una reforma. En realidad lo que se va es a incrementar el número de nichos, y además dejar una preinstalación para cuando. Esta es la cuestión. Hay que estar alerta y volver a convocar la protesta ciudadana, la movilización ciudadana, que tienen que estar muy vigilantes para que esto no suceda. Nosotros trataremos de impedirlo también. Creemos que San Pedro necesita un nuevo tanatorio con todas las instalaciones, incluido su crematorio, pero no aquí. Evidentemente, no tenemos nada en contra de la modificación, las reformas, pero desde luego lo que no pueden ser es ni seguir ampliando, ni aquí cabe ningún tipo de crematorio, porque no lo vamos a permitir. Y yo creo que la ciudad va a reaccionar, y San Pedro de Alcántara se levantará si aquí se atreven a levantar algún día o instalar definitivamente un crematorio. Eso sí, lo han dejado preinstalado, la gente lo tiene que saber. Conducciones, chimenea especial, porque una chimenea que tiene que soportar temperaturas superiores a 2.000 grados, y todo conduce a un tanque, que evidentemente eso figura en la memoria del proyecto actual. Por tanto, quiere decirse que está en sus intenciones. Si no presentes, pues cuando puedan. Evidentemente, vamos a tratar de impedirlo con todas nuestras fuerzas, que es la fuerza de la razón. No tenemos otra fuerza. Volvemos aquí al cementerio de San Pedro de Alcántara, donde ya en el mes de agosto tuvimos que hacer la denuncia pública y presentar alegaciones a lo que entendíamos que era un proyecto que va en contra del interés general y de la lógica de cualquier planificación racional de una ciudad. Y es que ampliar un cementerio en un entorno donde ya está
pues rodeado de viviendas, también de 2 centros educativos públicos con miles de alumnos, es algo que no se le ocurre a nadie, y sobre todo cuando además es irregular hacer ampliaciones, por tanto lo que se enmascara, lo que es una ampliación de hecho con una reforma. Y además hay elementos de polémica y además que muestran pues cómo se está yendo por poner incluso en riesgo a las personas y a los escolares en este entorno, como el instalar un crematorio con un tanque de más de 20.000 litros de gasoil en esta zona. Todo ello motivó por la alarma de la ciudadanía, la alarma de la comunidad educativa. De Izquierda Unida presentamos unas alegaciones que no nos ha contestado nadie en el equipo de gobierno. Una vez más, de espalda a la ciudadanía, planificando sus proyectos Ángeles Muñoz. Pues bien, después de ver que no se nos contestan las alegaciones, el relato continúa al comprobar cómo el pasado 2 de febrero se le ha aprobado un nuevo proyecto en el que se da además una licencia de obras para proceder ya a la ampliación de servicio en esta parcela, que como decimos está escaso y se puede comprobar metros de 2 centros educativos. Y se va ahora en este proyecto, de alguna manera se quiere rectificar o dar la apariencia de rectificación por parte de la alcaldesa al decir que no va a ir un horno crematorio como sí ocurría en el anterior proyecto, pero nos sigue llegando poca claridad y entendemos que se trata de un engaño, de una artimaña para dilatar esta situación, sobre todo ahora ante los próximos comicios electorales, no buscar una nueva polémica por parte de la ciudadanía y especialmente en San Pedro de Alcántara, porque vemos cómo no está como tal el horno crematorio, pero sí aparece toda su preinstalación. Tenemos el tanque de 20.000 litros de gasoil, tenemos las conducciones e incluso la chimenea, todo preinstalado para lo que es una polémica e irracional instalación al lado de un colegio en un cementerio, pues que ya hace tiempo que se quedó colapsado. Desde Izquierda Unida defendemos, cómo no, que haya un cementerio digno en San Pedro, que se pueda mejorar las condiciones de este, pero no a costa de otros derechos como el de la educación o la seguridad de las personas. Es desde luego, como decimos, un ejemplo más de cómo Ángeles Muñoz gobierna sin un proyecto de ciudad y sin contar con los ciudadanos, en el que se ha generado aquí una oportunidad de negocio a un grupo privado que ha obtenido la concesión a través de un concurso, y eso es lo que está imponiendo sobre cualquier otro criterio la acción del equipo de gobierno. Por tanto, nosotros también queremos, desde la propuesta y los planteamientos que defendemos Izquierda Unida y que esperemos que a partir de mayo confiamos que podremos desarrollar desde el gobierno municipal, emprender una decisión clara hacia el rescate de este servicio de cementerio. Es un servicio básico que tiene que prestar la administración y que no puede ser un negocio que, además de favorecer a determinados intereses privados o particulares, vaya en contra del interés general de vecinos y de escolares. Por tanto, habría que ir a un modelo de gestión pública de los cementerios, del servicio en Marbella, que además es uno de los servicios, por eso se privatiza, rentable. Está todo calculado, se sabe por las estadísticas la evolución que hay de la pirámide de población, de funciones, etcétera, y por tanto es un negocio garantizado que se pone en manos privadas cuando debería gestionarse desde lo público y debería hacerse pues con una planificación racional, que es lo que estamos pidiendo aquí. Así que pedimos a Ángeles Muñoz que no siga engañando a los ciudadanos de San Pedro, que desde luego la ciudadanía, aunque lo quieran hacer y parece que lo piensan y actúan como si fuera tonta, y hay que decirlo así de claro en este y en muchos otros aspectos, sabemos porque hay mapas y lo dicen claramente cómo existe toda la preinstalación para el crematorio, que será una realidad si políticamente tiene la oportunidad, y lo que pedimos es que se elimine todo ese vestigio de este proyecto, que aquí lo que se haga es, como hemos dicho y como dicen los propios informes de urbanísticos, por el carácter que tiene ya pues de estar en un núcleo urbano, ya rodeado de vivienda, e incluso por el valor histórico que tiene, es que se quede como está ese cementerio, que no y que se haga otro nuevo cementerio en otro emplazamiento, y ahí, bueno, eso sí, que se dignifique las condiciones del tanatorio, que no es, desde luego no cumple ni con la normativa ni con la decencia que tiene que tener cualquier instalación para una cuestión tan sensible y delicada como es, bueno, pues poder acompañar a familiares, amigos, personas queridas en un momento tan doloroso, ¿no?, como el